¿Quieres 1.000.000 de euros? De verdad, ¿quieres 1.000.000 de euros rápido y fácil? Seguramente la respuesta que me digas ahora es, pues sí, me encantaría, la verdad. ¿Cómo lo hago? Pues lo único que tienes que hacer es dedicarte a difundir noticias falsas. Ya está. Vale. Antes de que te vayas, seguramente si te has metido a este vídeo y si sabes lo que comparto en este canal, has pensado que de qué estoy hablando, que por qué estoy diciendo esto, que lo que tú realmente quieres saber es, oye, ¿cómo puedo saber si una noticia es falsa o no? ¿Cómo me influyen estas noticias falsas? Y sobre todo, ¿qué puedo hacer para prevenirlo? Pero me parece muy importante que sepas que las empresas que se dedican, o la gente que se dedica a difundir estas noticias falsas, saca rendimiento económico de esto. De hecho, la cantidad de dinero que el último año han ganado asciende a 212 millones de euros. O sea, es una barbaridad lo que ganan. Y tú te preguntarás, ¿cómo lo hacen? Muy fácil. Al final, en Internet se puede ganar dinero, en Internet se puede hacer dinero, y la manera que tienen de hacer esto es a través de la publicidad de Google AdSense, de tal manera que si una persona, si tú o yo, pinchamos en un artículo porque creemos que puede ser cierto y lo leemos, nos vamos a topar con una gran cantidad de información y de publicidad en forma de banners, la misma que vemos en YouTube, pero en estas páginas, así que de ahí sacan todo el dinero. Por lo tanto, me parece importante, no el hecho de que ganen dinero, sino que sepamos ese dato, pero sobre todo que no nos creamos cierta información que circula por la red y sobre todo cómo solucionarlo, cómo prevenirlo esto. Vale, seguramente ahora tengas muchas preguntas. ¿Por qué nos creemos las noticias falsas? ¿Cómo funciona la noticia falsa? ¿Qué puedo hacer para prevenirlo? ¿Cómo me influye? Como son muchas preguntas, lo que vamos a ir es respondiendo una por una. Fácil y sencillo. Para toda la familia. Primera pregunta que me surge, que me ha surgido con todo esto. ¿Por qué nos creemos las noticias falsas? ¿Por qué tú y yo nos creemos las noticias falsas? Y quizás ahora me estés preguntando. Oye David, pero yo no me creo nunca las noticias falsas. Yo la verdad es que sé detectar cuándo es una noticia falsa. O quizás me digas. Yo la verdad es que sí, creo que alguna vez he picado. Sea cual sea el caso, lo que vamos a ver ahora es por qué nos creemos las noticias falsas. O también si esto le pasa a todo el mundo. Por lo tanto, para esto vamos a hacer un juego. Yo te voy a ir poniendo 4 imágenes y no te voy a decir si son ciertas o si son falsas. Tu tarea consiste en adivinar si crees que son falsas o si son ciertas. ¿Cómo lo podemos hacer? Yo te voy a poner la imagen y tú en el comentario tienes que poner 1 V de verdadero o 1 V de falso. Y así con las 4. Y luego, cuando adelantemos el vídeo, vamos a poder descubrir si hemos acertado o si hemos cometido un error, si nos hemos comido la noticia falsa. Por supuesto, esto hay que decirlo, no hagamos trampas. Primera imagen. ¿Qué es? ¿Y esta? Tercera. La cosa se complica. Y esta. Está difícil, ¿eh? Y aquí tienes las respuestas a este juego, a si son ciertas o si son falsas. Ya iré leyendo en los comentarios tus respuestas para ver si has acertado o si te has comido esa noticia falsa. He de decir que yo, por ejemplo, la de la isla me la comí, cometí un error. Y esto es importante, me parece muy importante que nos detengamos en esto, en por qué o si esto nos pasa a todo el mundo, si nos creemos esas noticias falsas que circulan por la red. Y lo cierto es que según un estudio que ha realizado la Universidad Complutense de Madrid con la empresa Pescanova, el 86% de las personas, de la población, se cree las noticias falsas. Ojo, 86%. Y de hecho, de ese porcentaje, solo un 60% cree que las sabe detectar. Y lo cierto es que solo el 14% de todo el total sabe cómo detectarlas. Es decir, solo un 14%. ¿Te das cuenta de la gran cantidad de gente que está consumiendo esas noticias y que de algún modo las difunde porque no sabe detectarlas? Es que es una brutalidad.
¿Y esto nos afecta a todos por igual? Las noticias falsas, al fin y al cabo, están haciendo referencia a un fenómeno viral por el cual las noticias se consumen de una manera muy cómoda, muy fácil y sobre todo constantemente. Por lo tanto, de esta forma es muy sencillo que se propaguen, porque es muy fácil acceder a ellas y estamos constantemente accediendo a esta gran cantidad de información. Y te preguntarás ahora, vale, esto le pasa a una gran cantidad de personas, como hemos visto, de hecho son datos de este estudio, pero ¿cuáles son los efectos? Pues lo que se ha podido comprobar con este estudio y con otros similares es que de toda esta gran cantidad de gente que cree que las distingue pero que realmente no, esto le ocasiona lógicamente discusiones con sus parejas, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, porque las asumen como propias, y las asumen como propias y encima ciertas. Por lo tanto, cuando entran en consonancia con otros intereses y otras opiniones de otras personas, chocan. Y seguramente aquí todos hemos tenido la experiencia de una conversación, una discusión con un amigo, con un familiar o con un compañero de trabajo, porque le hemos pasado una noticia, él nos ha dicho que es cierto, nosotros hemos pensado que es falso y guerra. Y ahí entra el fenómeno curioso en por qué nos las creemos, por qué las estamos asumiendo como ciertas. Las noticias falsas las asumimos como ciertas cuando no tenemos un recuerdo lo suficientemente fuerte o estable como para poder contrastarlo, o cuando coincide con nuestras expectativas o con nuestras creencias, o encima cuando también coincide con aquellas fuentes que nosotros consideramos como fiables. Por ejemplo, si somos una persona que habitualmente consume un cierto periódico, por ejemplo, Libertad Digital o El País, si vemos una noticia en Libertad Digital o El País, me da igual, y eso que estamos leyendo coincide con lo que nosotros pensamos, con nuestras opiniones políticas o ideológicas, tenemos mayor tendencia a otorgarle veracidad y credibilidad. ¿Por qué pasa esto? En primer lugar, quiero citar un fenómeno que este estudio ha sacado, os voy a dejar las referencias en la descripción y en el comentario fijado, y hace referencia al fenómeno de la posverdad. Es un fenómeno que se ha utilizado para definir que las personas damos mucha más veracidad o mucha más importancia a nuestras propias emociones que a los hechos objetivos o reales. Es decir, que somos más emocionales. ¿Qué sucede? Que cuando vemos una noticia de este tipo, una noticia en un periódico o en un post de Facebook o que nos lo han pasado por un grupo de WhatsApp, normalmente esa noticia, en primer lugar, activa esa vía emocional, esa parte emocional que todos tenemos. Y encima, si a eso le añadimos que cuando estamos leyendo algo que justamente nos provoca una reacción que en psicología llamamos disonancia cognitiva, es decir, que se dan dos ideas que chocan entre sí y eso nos genera una tensión, un malestar emocional que no queremos, rápidamente se activa una serie de mecanismos en el cerebro que nos han ayudado. Esos sesgos psicológicos o sesgos cognitivos que nos ayudan a procesar la información. El sesgo al final no deja de ser un atajo para procesar toda esa información y para procesarla, para interpretarla y para saber qué hacer. ¿Por qué? Porque el cerebro, para que nos entendamos, es muy vago, no quiere funcionar, no quiere trabajar, quiere ahorrar energía. ¿Por qué? Porque eso le mantiene vivo, le mantiene, pues bueno, adaptado a las circunstancias y sobre todo que puede utilizar esa energía en otra cosa porque podría venir un peligro. A eso le tenemos que añadir, y voy a citar un modelo muy estudiado en persuasión psicológica, el modelo de probabilidad de la elaboración de Petit-Cacioppo, que sabéis que ya he hablado en otros vídeos del canal, te voy a dejar por aquí una lista para que le eches un vistazo, porque esto además es muy utilizado en política y en periodismo. ¿A qué hace referencia este modelo? La necesidad de cognición, las ganas que tenemos de procesar esa información que vemos, cuánto de motivados estamos a la hora de procesar un artículo. Y esto lo que nos dice es que a mayor ganas, a mayor necesidad o motivación por procesar esa información, menor probabilidad hay de comernos una noticia falsa. ¿Qué sucede? Que la mayor parte de las personas cuando leen este tipo de noticias o cuando acceden a este tipo de noticias no están muy motivados para leer o para contrastar la información. Porque imagínate que te mandan una de estas noticias o las ves a última hora del día. Pues va a buscar la información su madre.
Y aquí también saldría una nueva pregunta, y es ¿por qué no nos cuestionamos este tipo de noticias o este tipo de bulos que circulan por la red? En primer lugar, porque muchas veces cuando vemos este tipo de noticias coincide con que al final estamos haciendo referencia al grupo de pertenencia, al grupo al cual pertenecemos. Y esto, por ejemplo, quizás estés pensando, ¿qué grupo? ¿De qué grupo me estás hablando? Pues que cuando ves una de estas noticias falsas, cuando ves un bulo que circula por la red, al fin y al cabo eso está haciendo referencia a ese grupo ideológico al cual tú te sientes identificado. Y aquí no estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de tu ideología, y que seguramente cuando ves este tipo de noticias, al final, tanto unas como otras, hacen referencia a ese sentimiento ideológico que tienes. Y cuestionarse ese grupo, cuestionar nuestro grupo de pertenencia, los valores y las ideas, es algo que cuesta mucho, es algo que crea disonancia cognitiva. Por tanto, es muy difícil resistirnos a eso, porque es más fácil para el cerebro, y al final como especie estamos preparados para ello, a adaptarnos a nuestro grupo, porque eso genera un sentimiento mucho más placentero, y es el sentimiento de adaptación, que nos sintamos adaptados, aceptados por el grupo, mejor dicho. Así que con todo esto vamos a sintetizar una serie de ideas claves. En primer lugar, nos las creemos porque somos mucho más emocionales, nos puede más la emoción que razonar aquello que estamos viendo. En segundo lugar, nuestro cerebro es tan vago que no nos cuestionamos aquello que vemos. ¿Por qué? Porque cuando vemos estas noticias, eso activa nuestras creencias en forma de esos primeros pensamientos que se nos viene a la cabeza cuando vemos este tipo de noticias. Que seguramente cuando te he puesto las noticias de antes, tú has pensado en algo, seguro. Tercero, a mayor ganas por nuestra parte de procesar esa información, mayor actividad cognitiva, más capacidad para detectar esos bulos. Es como si nuestro cerebro estuviese ahí preparado para pillarlos. Y cuarto punto clave, que nuestros grupos de pertenencia nos sesgan de alguna manera, nos perjudican en ese sentido a la hora de detectar las noticias falsas. Y ahora, ya sí, vamos con las recomendaciones. En primer lugar, cuando veas una noticia que ves en cualquier tipo de periódico o en cualquier noticia, en primer lugar, fíjate en el título. Ya puse un ejemplo en mi cuenta de Instagram, que te animo a seguirme porque ahí comparto mucha más información y es una forma rápida y cercana de que estemos en contacto. Pero, en primer lugar, fíjate en el artículo, en el tipo de artículo que se utiliza. Normalmente estas noticias utilizan palabras en grande, en llamativo, títulos muy chocantes, muy impactantes, muy agresivos. El lenguaje además que utilizan suele ser bastante agresivo, con palabras muy agresivas, muy bélicas. Y también, fíjate en la fecha. Muchas veces esa fecha es una fecha muy antigua o hace mucho tiempo de esos datos y es útil contrastarlo. Y también las imágenes, porque muchas veces esas noticias falsas utilizan imágenes que son fáciles de encontrar por internet, que pones hombre blanco, camisa blanca y lo encuentras. Y encuentras una persona así o un paisaje así y se nota a la legua que es falso. Y segundo, no te quedes con el artículo. No te quedes solo con el artículo y le des a enviar, porque muchas veces nos pasa que vemos el artículo, es impactante, nos persuade y decimos, ala, compartir al grupo de Facebook, o peor, me hago un stories o pongo un post en Instagram o en Twitter diciendo que mira lo que ha pasado. No, vayamos al título, leamos la información, contrastamos la información y luego ya, cuando tengamos una opinión que podamos contrastar, la compartimos o lo comentamos. Ah, y también contrasta con otras fuentes, no solo con fuentes afines a tu grupo de pertenencia. Lee otros periódicos, mira otras noticias, créate tu propia opinión, no la opinión de otros grupos o de otras personas, la tuya propia. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un vídeo, yo creo que cargado de mucha información. He intentado que sea lo más práctica posible, lo más sintética posible, porque creo de verdad que ahora mismo, más que nunca, difunden una gran cantidad de bulos, una gran cantidad de información falsa, que es importante que aprendamos a identificarla. Así que si este vídeo te ha gustado, te animo a que, bueno, en primer lugar, participes en el juego, y en segundo lugar, que lo puedas compartir con aquellas personas que les interese esto, o que les pueda ayudar a identificar noticias falsas.
Nada más, lo voy a dejar por aquí. Como siempre, muchas gracias por todo el apoyo. Es un auténtico honor el apoyo que me dais diariamente, tanto por aquí como por Instagram. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.